Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all... No voy a hacer exactamente una presentación en el sentido de que hablaré del libro, pero en un marco más general. O sea, hablaré del libro en un segundo momento, pero primero, ya que me invitaban a la Sociedad de Filosofía, pues pensaba establecer, de cierto modo, pues, cuál es el marco desde el cual hablo. A menudo cuando voy a hacer alguna charla o alguna presentación, me preguntan al final, con cara preocupada a la gente, y entonces, ¿hay alguna alternativa? Y esta pregunta siempre hace años, 20, 30, 40, que la hago por uno, y ahora ya tengo la respuesta. La única alternativa es que no hay alternativa. Y entonces, este es el punto de partida, que si no queremos autoengañarnos con maravillosos horizontes emancipatorios, la única salida es partir, como decía María, del malestar social, de una vida invivible. Y entonces empiezo ya con esta pregunta, ¿no? El malestar social es hoy la cuestión social. Y si lo es, ¿qué quiere decir politizar el malestar? Entonces intentaré contestar a esta pregunta y antes os leo un fragmento de Scipione Pinel, que es uno de los fundadores de la psiquiatría, ¿no? Y dice: coged a un enfermo mental, ¿no? Introducirlo en una celda, destrozará todos los obstáculos y se abandonará a las más ciegas embestidas de pudor. Ahora contemplarlo llevando una carretilla llena de arena, en una actividad desbordante, y regresa de nuevo una y otra vez. Y termina así: pero su exaltación es verdad que grita, que jura a la vez que conduce la carretilla, pero su exaltación delirante no hace más que activar su energía muscular, que se encauza, la palabra encauza, en beneficio del propio trabajo. Bien, lo que decía el psiquiatra, el futuro psiquiatra, es que para tener dominado a un loco, lo más efectivo es hacerle trabajar. Lo que él afirma hace mucho tiempo que todos lo sabemos. El trabajo asalariado no dignifica, sino que damnifica. Es decir, constituye la forma más efectiva de control político. El trabajo cansa, llena la cabeza, ata y sobre todo impide pensar que puede haber otra sociedad. Por eso, más allá del moralismo de la izquierda tradicional, los que veníamos de la autonomía obrera defendíamos cosas como el dinero gratis, que era una moneda viva, no acumulable, resultado de la expropiación colectiva. Bien, entonces el punto sería este, ¿no? Lo que se denomina la cuestión social giraba en torno al trabajo y se organizaba mediante la tríada explotación, revolución industrial y autoemancipación obrera. Pero actualmente, debido a la precarización existencial y no solamente laboral, ligada al neoliberalismo, podemos decir que se produjo un desplazamiento crucial. Este desplazamiento crucial sería que se ha pasado del trabajo como forma de control, que es lo que veíamos anteriormente, a la vida, a la obligación de tener una vida, a la obligación de tener que gestionar una vida como la forma de control hoy. Y si queréis, y también, pero esto no lo abordaré, se ha pasado del poder disciplinario a lo que sería el poder terapéutico, el que es producto de normalidad. Este desplazamiento se ha leído como un cambio en el ejercicio del poder, se habla de política, un cambio en la forma de trabajar, se habla de trabajo material. Yo creo que esto es cierto, pero quizá insuficiente, ¿no? Porque
estas aproximaciones no dan cuenta de la mutación brutal, profunda, que se ha producido en el propio estatuto de la vida, ¿no? La vida, nuestra vida, es nuestra cárcel, y a la vez, y justamente por esto, el campo de batalla. Esta transformación, evidentemente, no cae del cielo, es consecuencia de una larga historia de transformaciones sociales y empieza al final de los 70 con la destrucción de la clase trabajadora como sujeto político, la derrota del movimiento obrero y lo que se entenderá entonces como el inicio del liberalismo. Únicamente apuntar que esta gran transformación, utilizando las palabras de Polanyi, implicará a la larga una progresiva igualdad entre el capitalismo y la propia realidad. Me acuerdo que la primera vez que fue en Argentina, curiosamente, introduje esta idea, ¿no? Vamos a una progresiva interpenetración entre capitalismo y la realidad. Me dijeron, bueno, entonces ya no se puede luchar. No, justamente lo que dice esto es que posiblemente ya no hay un horizonte, lo que hay son grietas, es decir, la posibilidad de lucha. La fenomenología de esta identificación progresiva la sabéis, la sensación brutal de que no existe una fuera, la falta de necesidad y de arbitrariedad, por tanto, en lo que hacemos. Sí, bueno, parece como si tan solo existiera, como os decía, la posibilidad de abrir agujeros para poder respirar. Entonces la nueva cuestión social sería esta: movilización global, movilización de las vidas, ya lo explicaré, la evolución de las nuevas tecnologías, y ya no un horizonte de emancipación, sino un horizonte de subversión. Esta nueva tríada no implica, claro, está al fin de la explotación capitalista, al contrario, la explotación capitalista es superada en el sentido hegeliano, es decir, incluida y llevada más lejos en tanto que movilización global, ¿no? El secuestro de la vida ya no es durante un tiempo de trabajo, 8 horas, sino que el secuestro de la vida forma parte también del ocio, de mirar la televisión, etcétera, etcétera. Es todo un secuestro más urbano. Entonces podríamos, como ya lo he escrito en algunos libros, simplemente lo indico, ¿no? La movilización sería, antes que nada, un proceso de individuación. Es nuestra conversión en unidades de movilización. Hace poco leía en el libro que un gurú de estos decía: se necesitan las mismas capacidades para ser un buen ciudadano, un buen estudiante y un buen emprendedor. Es la mejor manera de decir lo que es ser una pieza de la máquina. Entonces, la movilización nos individualiza ya no tanto como fuerza de trabajo, sino como una unidad de movilización, ¿no? Como una pieza ligada a una vulnerabilidad que ya no es, que es diferente, ¿no? La vulnerabilidad actual es que somos sujetos y a la vez máximamente abandonados. Es decir, estamos máximamente abandonados y a la vez máximamente sujetos. Si queréis, a esta figura de la unidad de movilización le podríamos llamar el ciudadano. El ciudadano al que llaman cada 4 años a votar, el ciudadano que monta simulacros de participación, sería, o el emprendedor, serían diferentes maneras de llamar esta pieza que somos. A la vez, la movilización también es un proceso de semiotización generalizada, ¿no? Que nos impone una metafísica del signo, una dualización engañosa y paralizante. Si queréis, dicho con otras palabras, ¿no? Producir la discontinuidad será un modo de imposibilitar paradójicamente la interrupción misma de la máquina. Es decir, producir la discontinuidad es mucho más que la atomización social, la ausencia de vínculos sociales, que esto es evidentemente cierto, ¿no? Pero es mucho más que esto, ¿no? Es decir, nos ligan, nos introducen
dentro de un teatro de la vida, de un inmenso videojuego de ganadores y perdedores, construido a partir de dualismos. Por ejemplo, el dualismo guerra y paz, como si hoy fuera distinguible cuando cae su continuo, que ya no sabemos cuántas guerras empiezan, acaban, etc. O sujeto-objeto, ¿no? El sujeto era activo, objeto pasivo. Hoy somos espectadores, pero espectadores dentro del teatro, del espectáculo, ¿no? Ya no estamos fuera del ¿no? O por ejemplo, vida y muerte, ¿no? Como la vida éramos nosotros, la muerte, el capital, la mercancía, pues parece que tiene mucha vida todavía esta mercancía, ¿no? Etc. Entonces, digamos, el pensamiento crítico se ha basado tradicionalmente en estas divisiones y las ha hecho suyas, ¿no? La antigua cuestión social, la explotación capitalista, giraba alrededor de estos dualismos, ¿no? Actualmente la distancia que separa cada componente de las dualidades se ha desvanecido, como he dicho, ¿no? El pensamiento crítico, por ejemplo, requería abrir una distancia, ¿no? La obligación, denunciar la obligación era denunciar la escisión, la separación del obrero tanto que mercantilizado. Pues bien, ¿qué distancia existe cuando somos moscas pegadas al escaparate, ¿no? O, por ejemplo, la crítica, el pensamiento crítico, que era la luz que desvelaba lo que estaba oculto, ¿no? ¿Qué queda por desvelar cuando todos sabemos de qué van las cosas, ¿no? Es decir, cuánta más corrupción hay que denunciar para saber que esta es una sociedad corrupta, ¿no? Entonces, por eso hace años que introduce la categoría, el concepto de obviedad. La obviedad ya no se denuncia como hacía el pensamiento crítico. La obviedad es como una especie de burbuja en la que estamos, nos alimentamos de obviedad. Entonces la obviedad lo único que se puede hacer es pincharla, desplazarla. La imposición de estos falsos dualismos y por tanto la operación de romper el continuo tiene consecuencias catastróficas para nosotros, especialmente cuando se aplica al querer vivir. Y es aquí donde quería llegar, ¿no? El querer vivir, que, como decir, la vida es la idea que me ha movido durante muchos años. Luego empecé a pensar en querer vivir en relación a la destrucción del movimiento obrero. Había que pensar pues, que puede haber de un sujeto político cuando ya no es histórico. Y cada vez más tuve que ir pensando que querer vivir casi como una necesidad propia, cuando empecé a estar enfermo, pues, entonces, el querer vivir, podríamos decir que es lo que somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es un querer vivir. Pero el querer vivir no nos pertenece, lo compartimos en el sentido que es inmanente a la relación con el otro. Un poco como la libertad. Uno solo en la montaña no es libre, quizás independiente, pero la libertad implica una dimensión colectiva. O sea, querer vivir también, ¿no? Querer vivir en su ambivalencia, que es desde el instinto, querer vivir algo más abnegado, que puede expresar hasta forma de desafío. El querer vivir, pues es propiamente lo que somos, pero no nos pertenece. Pues bien, ahora ya estoy en condiciones de avanzar un poquito más y plasmar, ¿no? la movilización global, esta máquina de segmentización, esta máquina de individualización, esta máquina capitalista, que es el mundo, efectúa una operación clave, que es separar la vida respecto del querer vivir, separar la vida respecto de lo que sería nuestro querer. Y el resultado es el que os avanzaba, ¿no? Vivir va a ser tener una vida, pero tener una vida no es vivir. Es decir, tener una vida es tener una vida movilizada, continuamente movilizada, intentando convertirla en capital humano. Permíteme una disgregación, ¿no?
cerca de donde vivo, en Barcelona, han puesto un gimnasio de estos que están en marcha 24 horas al día. Y es planta baja y tiene un cristal. Entonces, me gusta mucho irme a sentar fuera viendo cómo hace gimnasia la gente. Siempre hay 3 plataformas deslizantes con hombres y mujeres allí todo el día con los auriculares corriendo sobre la cinta deslizante. Y yo me siento, y si ahora fuera profesor de filosofía, alguna clase práctica, que es irse a sentar delante de esta maravilla de la naturaleza humana, ¿no? Fijaros, es la mejor expresión de lo que es una vida movilizada. Es personas, gente que está allí girando sobre sí mismo. Ya la vida se ha convertido en autorreferencial, o sea, la vida está hipostatizada, ha perdido todo sentido que no sea girar sobre sí mismo. Y ya solo posee un significado, que es tener un cuerpo presentable. Porque de esto se trata. Todo esto se hace para que el yo sea presentable y por lo tanto sea equiparable al dinero, a tener más dinero. Es decir, en definitiva, lo que ahí sudando intenta cada uno y cada una es esto, ¿no? Es ser un yo marca en el mercado de las marcas, que es la vida. Y el yo marca implica tener esto del cuerpo dador, que vamos a decir antes. Fijaros, entonces surge, claro, porque la vida está girando sobre sí misma, surge el problema del sentido, ¿no? La trampa del sentido. Como no existe ningún horizonte más allá del automovimiento, más allá de este activismo vital que disimula que gira sobre tú mismo y que tu vivir es gestionar la propia crisis, entonces se busca ansiosamente el sentido. ¿Y dónde? Pues como decía, en el propio cuerpo, ¿no? Es decir, en alguna afección de la vida. Yo soy bipolar, yo soy fibromiálgico, yo soy, etc., ¿no? Es decir, pero fijaros, de esta manera conseguimos una identidad, porque de hecho es efecto del propio poder terapéutico que te clasifica. En definitiva, ya en una vida que gira sobre sí misma, el cuerpo se convierte en la brújula que finalmente nos reconduce dentro del gueto de los iguales, son como yo. ¿Y qué pasa entonces con el querer vivir? Pues que se despolitiza al no poder encontrar una forma de expresión libre, no capturada. El malestar social es entonces sencillamente un estar mal, querer vivir y no poder. Y aquí quiero sacar de entrada toda idea metafísica. El malestar es querer vivir y no poder. Es decir, no poder porque no puedes pagar. Antes he visto que una habitación aquí vale 150 euros alquilada, pasando por la calle. En Barcelona son 500 euros una habitación. 500, incluso 600 en negativo. Entonces, el malestar es un estar mal, es querer vivir y no poder. Pero simplemente por esto, porque no puedes tener hijos, porque no sabes cómo es la verdad, etc. Y entonces, el querer vivir, digamos, se repliega y se vuelve contra sí mismo. En otras palabras, el malestar social es la imposibilidad de expresar una resistencia común y liberadora frente a una vida que nos pesa y aplasta. Y la consecuencia son las enfermedades de la normalidad. Estas enfermedades de la normalidad, como las llamo yo, enfermedades contestadas, porque como dicen los médicos, yo no sé qué le pasa, no le encuentro nada en las analíticas, pero ella o él dice que está muy mal, pero no se muere tampoco. Entonces estas enfermedades, desde la depresión a la sensibilidad química múltiple, fatiga crónica, etcétera, etcétera,
son enfermedades que ya no pueden ser descritas bajo la forma de los dualismos. Un enfermo de normalidad, y quien no está enfermo de normalidad, es aquel que no encaja con esta sociedad movilizada. Es una vida que se quiebra porque no puede más. En definitiva, porque es una anomalía. Y el concepto de anomalía lo introduje en el libro mío, Hijos de la Noche. Y para mí es un poco el concepto que me ha permitido escribir el libro sobre el gesto absurdo. El que no encaja en esta sociedad, eso. Que no encaja, que no quiere encajar. Esto lo podríamos discutir hasta qué punto uno decide no encajar. Pero el resultado, digamos, es que eres señalado como impresentable, como alguien que es una anomalía. Entonces la pregunta clave, fijaros aquí, sería: ¿una anomalía es un sujeto activo o un objeto pasivo? ¿Está muerto o vivo? Claro, porque aquí empieza a desmontarse la cuestión. No sé si lo habéis leído, ¿no? En Suecia se han encontrado los médicos después de años que hay una serie de niños y niñas refugiados que cuando saben que serán devueltos a su país entran en un estado catatónico, muerto, y entonces no tienen fuerza. Primero se pensaba que hacían cuenta, que era una manera tramposa de evitar ser devuelto. Luego vieron que no, después de cientos y cientos de casos, y vieron que tenían que alimentarlos por pena, porque si no, eso era muerto. Entonces, una médica de las que ha salido en bastantes lugares decía que era un síndrome como de impotencia. Y otro médico, que creo de una manera mucho más inteligente, decía que era un síndrome de indignación. Un síndrome de indignación. Pues bueno, esto es un poco la clave, ¿no? Una anomalía, estas personas, como los enfermos de normalidad, de algún modo desconectan con un mundo, con una vida movilizada que ha perdido todo sentido para ellos, ¿no? Entonces, la pregunta clave era esta, ¿no? ¿Una anomalía es un sujeto activo o un objeto pasivo? ¿Está muerto o vivo? Así que, o posee tanta vida que tiene que morir. Y aquí entra el caso del Pablo. O posee tanta vida que tiene que morir. Pablo Molano era un estudiante colombiano que vino fugado con su madre de Colombia, con un origen familiar ligado pues, a los fundadores de la M19, de la Unión Patriótica. No explicó su vida, el libro no es propiamente la vida, no es una biografía, pero sí que hay elementos biográficos. El muchacho con el tiempo se acabó convirtiendo pues, en una persona clave de las luchas sociales, para llamarlo de alguna manera, desde el GTM a la lucha contra el Plan Boloña, a las ocupaciones, a las universidades libres que se abrían, múltiples cosas. De hecho, le culpaban de todo lo que pasaba, por eso le tenían casi 10 años de cárcel. Lo último que hizo, con una serie de compañeros, y también es fundar un ateneo autónomo en Opaseca, que esta semana está pagando un desahucios continuos. Es una nueva zona de gentrificación de la zona, una de las zonas. Bien, Pablo Molano, como os digo, era una anomalía, una vida desencajada, porque no quería encajar en este mundo.
Y su enfermedad, y eso que le llevó a suicidarse, era justamente que quería vivir. Estos batalleros me preguntaban por Pablo Larraña y en otros lugares, cuando dicen, era una anomalía, ¿de qué motivo? ¿Por qué se mató? ¿Cuál era su enfermedad? Su enfermedad era querer vivir. Pablo se resistía a convertirse en esta pieza de la máquina capitalista que hablábamos, ¿no? Se resistía a trabajar su propia vida para convertirla en capital humano. No quería ser un tomaja en el mercado de las marcas de la vida. Deseaba ser, y esto habíamos hablado de él a veces, deseaba ser un interruptor que apagara los circuitos eléctricos de esta sociedad siempre iluminada, ¿no? Día y noche funcionando. En definitiva, Pablo se resistía a plegarse y quería inventar otros modos de vida, pero lo hacía en verdad, Me impresionaba mucho lo que decía, me dijo su última compañera, que cuando se había separado de alguna otra compañera, ¿no? Cuando se marchaba de la casa, pues se marchaba con una bolsita de plástico, porque no tenía nada. Era alguien que no preparaba el camino de todo. En definitiva, como digo, Pablo quería inventar nuevos modos de vida. Pero hoy ocurre que estamos, como ahora muchas veces hemos discutido, en el interior de un impasse. No sabemos cómo salir del capitalismo, de este capitalismo que se confunde con el mundo, y que además está en plena evolución depresiva, cultural, etc. La acción política verdaderamente transformadora parece bloqueada. Y la propia vida, que debe estar continuamente movilizada para no caer en el agujero negro, se ha transformado en nuestra cárcel. Por eso la cuestión que se le planteaba a Pablo, y de hecho a cualquiera de nosotros, sobre todo a los jóvenes, sería: ¿qué hacer cuando sabes muy bien que perteneces a una generación de la cual nada se espera y que además cada día te está diciendo que tu vida no vale nada? Christa Wolf, en un texto suyo, decía: cuando todo se cierra a nuestro alrededor, cuando todo se clausura, solo nos queda levantar la vista al cielo o dirigirla a nuestro objeto. Y se refería a los maestros. Pero Pablo Molano no era una figura romántica. Él intentó ensayar otra salida que no era la trascendencia ni mirarse el ombligo frente a esta realidad clausurada, ¿no? Y se negó a deslizarse en el plano inclinado del desencanto. Y quiso hacer, y aquí aprovecho una expresión que es la que yo he intentado dar más vueltas, porque él creo que sí que la plasmó, quiso hacer de su querer un desafío. Su apuesta fue ser una vida política con todas sus consecuencias. Una vida política, lo aclaro, la se entiende, ¿no? No significa militar en un partido político o estar en un sindicato. Una vida política es una vida muy simple. Consiste en amar, pensar, luchar. En una vida política se activa una fragilidad compuesta de valentía y desprendimiento. Una vida política, y aquí conecto directamente con Hijos de la Noche, una vida política es aquella que hace de su fuerza de dolor, porque en ella hay una fuerza de dolor debido a que se encaja, de su fuerza de dolor hace un vector, que es la máquina más simple de guerra. Pablo, como vida política,
no era marginal, aunque sí se ponía aparte. Era capaz, como un amigo, era capaz de ponerse una capucha y enfrentarse a la policía a pedradas y a la vez pues llamar por teléfono a la alcaldesa, que conocía perfectamente, porque había vivido en casas ocupadas, y negociar alguna cosa. Es decir, no era la figura romántica, no era la alma bella hegeliana, ni muchísimo menos. Su objetivo era construir una posición para atravesar la impotencia. Y la posición se construye colectivamente. En resumen, si queréis, para imaginar, podríamos decir un poco en broma, que actualmente hemos pasado del modelo caverna platónica al modelo túnel de viento. Para mí es como la síntesis. La caverna platónica, pues ya sabéis, no es el primer cine primitivo que Platón explica. Estaban allí mirando cómo pasaban unas sombras, hasta que uno dice, pues, me voy a desencadenar y voy a subir a ver qué hay allí, ¿no? Y descubre el sol, que es el viento, que es la verdad, y entonces lo trae para abajo, ¿no? Pasa lo que pasa. Pero de hecho, este modelo de la crítica, en el fondo es el modelo del Partido Leninista. El Partido Leninista eran los intelectuales que tenían conciencia de clase, que la estudiaban, y la llevaban a los obreros que hacían una lucha economicista, ¿no? Y de fuera. Es decir, la verdad se les llevaba desde fuera. Pues bueno, hoy esta idea de que saldremos fuera, porque fuera está la verdad, ya no funciona. La verdad no es una promesa. La verdad no es un sentido que habitar. La verdad es un padecimiento. Se padece la verdad en el pueblo. Y esta verdad misma padecida impugna el mundo. Fijaos, pero el sentido no existe aquí. ¿Por qué necesitamos el sentido si habitamos la verdad? Es decir, la verdad de un cuerpo enfermo que no puede más. La verdad de un cuerpo suicidado por esta sociedad. Y sin embargo, este malestar social que aplasta y destruye también anuncia, a pesar de todo, una interioridad común. Cuando querer vivir se mira hacia adentro, hay una interioridad común. Pero el presagio de esta interioridad común no fue suficiente para salvar a Pablo. La vida mató a Pablo Molano. Y ahora se entiende el subtítulo, ¿no? El subtítulo del libro, el caso Pablo Molano, una muerte política. Artaud, este teórico del teatro, dibujante, poeta y mil cosas, escribió un texto sobre Van Gogh, en el que decía que Van Gogh, el pintor, había sido suicidado por la sociedad, que cuando uno nace solo, y que cuando uno muere solo. Pues bueno, en el caso de Pablo Molano, que era una vida política, condenada a casi 10 años de cárcel, ahora que en Cataluña han descubierto los presos políticos, que no podía salir de Barcelona, que tenía que ir a firmar para no sé cuánto en la comisaría. ¿Hasta qué punto entonces no estamos directamente frente a un asesinato? Entonces, por esta razón, la muerte de Pablo Molano presenta un doble carácter, que es lo que confiere este carácter verdaderamente político, ¿no? Su muerte supone un fracaso colectivo, una derrota, porque no supimos sacar su alma, porque, como en un presentimiento decimos, nuestra violencia es existir, nuestra violencia es existir, y él dejó de existir.
pero a la vez, y por eso tiene un carácter político, su muerte también es un desafío. Se trata de una herida abierta que intranquiliza y señala dónde debe apuntar este lector, esta fuerza. Por eso, una de las cosas que en el libro sale, ¿no?, y que más me molestaba, ¿no?, era cuando gente cercana a las instituciones un día me dijeron: Pablo Molano no se ha sabido adaptar a la nueva época. Entonces yo les dije: ¿qué quieres decir? ¿Que no se ha vendido? Lo que no quiere decir que no haya que hacer pactos con la vida de alguna manera. Bien, entonces me gustaría ya concluir ahora sí. La muerte de Pablo, este gesto absoluto, el editor Julián Lacalle cambió y puso lo que como título el gesto absoluto, y de esto tiene toda la razón del libro. Al final acaba siendo muchísimo más que una biografía, pero lo que sí que es cierto es que su muerte fue una interrupción, y el vacío de su ausencia nos obliga a plantearnos varias preguntas, ¿no? Digamos, su muerte es como si parara el tiempo, ¿no? Y su gesto absoluto es como un diagnóstico sobre lo que somos los supervivientes y sobre lo que es esta sociedad. Y en concreto si queréis, nos ofrece dos preguntas. La primera pregunta que nos dirige sería sobre cada uno: ¿cuánta verdad hay, o si queréis, cuánta dignidad contiene la realidad? Como pregunta. Y la segunda, si queréis, sería: ¿y el querer vivir que te constituye? ¿En qué medida y por qué y cómo te sujeta la vida? Entonces, intentar contestar a estas dos preguntas, o por lo menos medirnos con ellas, creo que es empezar a salir de lo que sería la noche de la desesperación para ir a la noche de la resistencia. A la noche de la resistencia, donde el querer no se fragiliza y se gira en contra, sino se convierte en desafío. Y en el interior de este tránsito, entre la noche de la desesperación y la noche de la resistencia, repito, solo en el interior de este tránsito, cada vida es lo que debe ser. Cada vida es lo que debe ser. Y de esto se puede sacar una potencia infinita. Termino. La frase del libro último para mí dice un poquito de qué es caminar en este túnel de metro. La vida es una fuerza oscura, pero solo de esta oscuridad podemos arrancar la luz. Sí.
dar una primera impresión de mi lectura del libro. Y lo hago muy dubitativo, la verdad, porque hay un autor que le gusta mucho a Santi, un filósofo francés medio desconocido, que se llama Guy Meissonier, que dice: leer es releer, ¿no? Leemos cuando releemos. Entonces yo, la verdad, confieso que solo he leído una vez el libro de Santi, hace poco, y entonces siento que no lo he leído, porque leer es releer. Tengo que enfrentarme más al libro, digamos, y releer y digerir y pelearme con el libro para poder quizá devolver algo más interesante, pero bueno, lo que tengo aquí son como unas primeras impresiones de una primera lectura, pero la verdad es que os las comparto con muchas dudas. También me vienen como impresiones muy desordenadas, no he conseguido tampoco hilar un discurso, digamos, ¿no? Una opinión, una visión. Y de alguna manera tendría que ver con el propio libro de Santi, que también es un ejercicio de estilo. También hay algo de importancia de la escritura en el libro, ¿no? Es un libro fragmentario, es un libro con una escritura poética en el sentido más potente de la palabra. Y bueno, de alguna manera a mí también lo que me ha venido a la cabeza en un primer momento es algunos fragmentos que es lo que voy a compartir y que espero que hagan algún medio sentido, ¿no? Mi idea es eso, cómo he leído yo el libro de Santi, ¿no? También hay una libertad del lector, ¿no? El autor dice lo que quiere, pero luego el lector tiene su libertad, digamos, para hacer su propia lectura del libro, ¿no? Y entonces, ¿qué se me venía a mí todo el rato a la cabeza cuando estaba leyendo el libro de Santi? Es la idea de que se trata, para mí quizá, no sé si tanto para Santi, una despedida de un tipo de subjetividad política, un tipo de subjetividad subversiva, que podemos llamar la subjetividad política guerrera, del guerrero, ¿no? Que me parece que hay que entender, que me parece que hay que homenajear incluso, pero para mí, no sé si tanto para Santi, hay también, creo que despedirse de ella. Yo no creo que sea el objetivo de Santi, lo podemos discutir ahora, hacer el duelo de este tipo de subjetividad subversiva, guerrera, ¿no? Más bien, digo, es mi lectura, es lo que a mí me ha venido, ¿no? Pero en el propio libro encuentro también algunos momentos en los que Santi deja caer también alguna duda con respecto a este tipo de subjetividad subversiva guerrera, que explicaré un poquito que entiendo ahora más adelante, ¿no? Habla en algún momento de los límites de la acción heroica. Se pregunta si este tipo de subjetividad es sostenible en sociedades como la nuestra, pospolíticas, ¿no? El supermercado. Y de alguna manera en algún momento también enuncia una vía de salida posible que voy a retomar un poquito más tarde, aunque no la desarrolla. Y también me gustaría preguntarle a Santi por qué, ¿no? Yo no quiero hablar de Pablo Molano, es una persona que me crucé 2 veces en mi vida. De hecho, como dice Santi, el libro, no sé, hay aquí un juego también difícil que yo tendría que pensar. ¿El libro de quién habla? ¿De la persona Pablo Molano? Una persona concreta, real, con su biografía, sus trayectorias, su trama de relaciones. Es más bien el caso Pablo Molano, que es el subtítulo del libro, el caso Pablo Molano. ¿Quién es el Pablo del que habla Santi, o con el que habla Santi, o que le hace a Santi pensar y decir un determinado tipo de cosas? Es una cuestión que yo no tengo clara, ¿no? Pero yo no voy a hablar de Pablo Molano, yo voy a hablar de un tipo de subjetividad, que digamos es este tipo de subjetividad subversiva, que se enfrenta con la vida, como dice Santi, pero que de alguna manera está vinculada a una idea guerrera, ¿no? Una idea guerrera en la que es todo o nada, ¿no? Y hay un momento donde también Santi habla, pues una subjetividad en la que hay un todo o nada, en la que quizá hay también una idea de un combate que va en escalada, ¿no? De un combate que se busca y que va siempre a más, y que se acumula, o que se busca que se acumule, ¿no?
Y ese tipo de subjetividad, no tanto la figura de Pablo, la persona de Pablo, que me parece que no sé si la persona de Pablo coincide con el caso Pablo Molano, ¿no? Está la persona de Pablo y el caso de Pablo, y yo no voy a hablar de la persona, que no la conozco, voy a hablar de este tipo de subjetividad, que tampoco sé si es exactamente la que está en el libro de Santi centralmente enfocada, pero aparece por ahí, o es lo que me ha venido a mí al leerlo, ¿no? Hay un texto bellísimo que también me ha venido a la memoria cuando leía el texto, el libro de Santi, que sobre el guerrero, la figura del guerrero, que es un texto preciosísimo de un antropólogo que se llama Pierre Clastres, y en el libro La sociedad contra el Estado escribió un texto maravilloso que se llama La desventura del guerrero salvaje. La desventura del guerrero salvaje. Y habla de que el guerrero en las sociedades salvajes es una figura trágica, ¿no? Por eso la desventura. El guerrero es una figura desventurada, ¿no? Porque está poseído por la necesidad de combatir. Está poseído por la necesidad de combatir, de alcanzar en el combate siempre una gloria mayor y de volver a combatir cada vez más, ¿no? El guerrero, dice Clastres, solo existe en el combate, solo existe en el combate, en el enfrentamiento, y su vida es jugarse la vida. La vida del guerrero es jugarse la vida. Su deseo, su inclinación, a donde le lleva, digamos, no sé si su querer vivir o su deseo, pero es la guerra, y siempre más guerra, ¿no? Es una figura de la virilidad, es una figura muy masculina, es una figura de la inquietud, lo habita en el fondo todo el rato una inquietud y una cierta vocación por desaparecer, ¿no? Una cierta vocación de nada y de desaparecer, ¿no? Y tiene una relación muy tensa con la comunidad, muy tensa con la comunidad. Dice Clastres muy bonito que el guerrero, por amor a la comunidad, se retira de ella y hace comunidad solo con otros guerreros, porque sabe que puede arrastrar a la comunidad a una pelea siempre cada vez mayor y exponerla a un riesgo de muerte. Entonces un gesto de amor del guerrero es separarse de la comunidad, y la comunidad también al mismo tiempo le admira, le homenajea, pero también se distancia de él, porque sabe que al estar poseído por esta vocación de nada, una vocación de muerte, en la búsqueda siempre de un combate cada vez mayor, pues digamos puede arrastrar a la comunidad a la desaparición, ¿no? Bueno, hay dos, de alguna manera en el libro de Santi yo encuentro que se piensan dos impases, ¿no? Lo que Santi ha comentado, dos impases, ¿no? Por un lado, este impasse de lo político, que es esta incapacidad que todos sentimos de cómo se para, cómo se detiene, cómo se descarrila este tren de muerte, esta máquina enloquecida que es el capitalismo. No se sabe, ¿no? Nadie lo sabe. Se prueban cosas como el 15M, topamos unos límites, se intenta por la vía institucional, se topan unos límites. Entonces, ¿cómo se para el tren de la muerte, digamos, que es el capitalismo? Y luego habría un segundo impasse, yo creo, en el libro, que sería el impasse de una idea de subversión, ¿no? De una idea de rechazo o de confrontación total, del todo o nada, ¿no? Un cierto impasse también de un tipo de subjetividad que es incapaz de vivir en la normalidad porque la detesta, ¿no? Y ahí, digamos, hay una tensión a pensar, ¿no? En el caso del impasse de la política es lo que Santi describe como la situación sin salida, ¿no? Vivimos en la situación sin salida, y muchas veces las alternativas que encontramos a la situación sin salida son muy flojas. Por un lado, el replegarse en sí mismas de comunidades subversivas, pero que acaban siendo comunidades muy identitarias, que se encierran, por ejemplo, en un centro social, ¿no? Rechazan la normalidad, pero solo encuentran, digamos, como salida un encierro en una identidad supuestamente antagonista, pero que no mueve nada. Otra posibilidad es el mal menor, ¿no? Lo que Santi describe como la política del mal menor, la política reformista, la política por la vía institucional. Son maneras, como no sabemos cómo se para la máquina, el tren, digamos, desbocado del capital que causa muerte, pues elegimos alguno de estas, o el mal menor, o la identidad, etc., ¿no? Pero también habría, yo creo, un impasse de la propia política, digamos, subversiva, ¿no? Que yo asocio a esta subjetividad más guerrera. Por ejemplo, Santi dice el gesto radical, que es una de las ideas suyas, no de este libro, sino ya de varios. El gesto radical
pues hay un problema en el gesto radical, es que se agota en su repetirse, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando se agota en su repetirse? Nos exige mantenernos a la altura de ese gesto radical que es imposible, es insostenible, ¿no? También en lo que él llama la alianza de amigos, ¿no? Que es la forma de, digamos, que puede tener, de comunicar la política, de juntar política y vida, la alianza de los amigos, que es también una idea con la que trabaja Santi en muchos de sus libros, pues también se enfrenta a problemas que Santi expone muy crudamente, ¿no? A veces eso, esa alianza de amigos cristaliza en un grupo identitario, no dura, o esa banda, esa alianza de amigos no sabe cómo durar. El problema de la duración en una sociedad como la de hoy, que es pura dispersión, que es puro centrifugamiento, digamos, no sabe cómo durar, cómo seguir estando juntos, ¿no? Entonces hay esos impases, y bueno, hay un momento donde Santi, como veis, es todo un poco desordenado, impresiones que me vienen, y yo mismo todavía tengo que aclararme, tengo que releer, o sea, volver a empezar a leer. Pero hay un momento donde Santi habla de una vía de salida o otra opción, ¿no? Pero sin embargo la deja caer muy rápido y yo quería volver a ella, ¿no? Es una consigna del 15M que es vamos despacio porque vamos lejos, y que sería, bueno, es una consigna zapatista que el 15M retomó, y es un momento importante del libro porque Santi ve en esa consigna, que resume toda una filosofía que podemos identificar como la filosofía del 15M, pues Santi dice, bueno, ahí había algo, había una manera distinta de enfocar el impasse, había una fuga a las alternativas del impasse, había otra posibilidad de la política se abría, ¿no? Pero bueno, sin embargo, Santi la deja caer rápido, porque dice, bueno, ¿cuánto tiempo podemos decir vamos despacio porque vamos lejos sin ponernos a llorar? Es decir, seguir creyendo que de verdad es que vamos despacio y porque vamos lejos, y no es que decimos esa frase para consolarnos, como diciendo, bueno, no tenemos ni idea de dónde vamos, ni si estamos cambiando nada, pero aquí vamos. Y entonces nos consolamos diciendo vamos despacio porque vamos lejos, estamos perdidos realmente. Pero bueno, yo quería centrarme en esta subjetividad, que me parece que es una vía alternativa a los impases de la subjetividad subversiva guerrera, o que yo asocio con esta subjetividad guerrera, ¿no? Bueno, me parece que esa frase, a mí cuando la he leído, de nuevo la frase del 15M, vamos despacio porque vamos lejos, pues se me ha cruzado con una lectura que estaba haciendo del 18 Brumario de Marx, del texto clásico, donde él habla, esa figura que todos conoceréis porque se ha citado 1000 veces, Marx habla de un viejo topo. La revolución podemos pensarla como un viejo topo, el viejo topo de la revolución, ¿no? Es una imagen, yo creo, muy bonita, la del topo, la del viejo topo, para hablar del proceso revolucionario. Por supuesto, si la desligamos de la idea de necesidad histórica, de la idea de que hay algo cavando por debajo de nuestras sociedades y que nos va a llevar al paraíso futuro, al paraíso mejor. Hay que quitar a la imagen del topo, digamos, toda carga de fatalidad, de necesidad histórica, ¿no? Pero si lo hacemos, me parece que nos queda una figura que me parece interesante, ¿no? Es una figura para representar luchas no épicas, no guerreras, no heroicas, sino gota a gota, lo que se llama en estrategia militar la guerra de desgaste, ¿no? La guerra por erosión, que habla de estrategias a largo plazo, que habla de la paciencia como la virtud principal de los que quieren cambiar las cosas, lo cual no está muy claro en la subjetividad política guerrera, que quiere siempre más combate, y hay una impaciencia en su vocación por el combate, está poseída por una impaciencia, ¿no? Habla también de lo importante del trabajo en la oscuridad, que las cosas se cambian en un nivel que no vemos, lo importante de lo obstinado, ¿no? De lo subterráneo, no sé, además todas estas cosas en Murcia nos viene la cuestión del soterramiento y de lo obstinada de la lucha, ¿no? De lo obstinada de la lucha, de la importancia de la paciencia, del un día tras otro día, y de lo imperceptible también. Entonces me ocurría que en vez de asaltar los cielos de Marx, ¿qué tal si horadamos los suelos? Horadar los suelos como el topo en vez de asaltar los cielos, ¿no?
Y entonces me ha parecido que horadar los suelos, en vez de asaltar los cielos, puede ser una vía de salida de estos impases de esa subjetividad política más guerrera. El topo trabaja pegado a tierra. ¿Cuál es la tierra en la que trabaja el topo? Lo cotidiano, ¿no? Lo cotidiano está mezclado con esa normalidad insoportable, pero al mismo tiempo es más que esa normalidad insoportable, ¿no? Lo cotidiano cuando no hay combate, porque hay veces que no hay movimientos, hay veces que no hay plazas, hay veces que no hay mucha gente en la calle, está lo cotidiano, está la normalidad, pero el topo trabaja ahí, ¿no? Cavando galerías, cavando túneles, a veces sale a la superficie, ¿no? A veces somos muchos en la calle, a veces planteamos un desafío masivo, a veces estamos en la insurrección abierta, épica, visible, ¿no? Pero el topo vuelve a acabar en lo imperceptible, en lo oscuro, etc., ¿no? Es una figura de lo cotidiano, es una figura de lo invisible, ¿no? El topo está minando la situación sin salida. Es sin salida quizás si la vemos de manera más superficial o solamente en la superficie, pero el topo sabe horadar la situación sin salida, ¿no? Bajo esa situación sin salida están los topos trabajando, están horadando galerías, túneles por los cuales quizá poder escapar o minar, digamos, las bases de ese sistema que nos asfixia, ¿no? Hay una cosa que a mí me gusta mucho, hablábamos ayer en Cartagena también de Gramsci, que es su análisis de la Revolución Francesa. Tiene un texto muy bonito, en el cual, bueno, pues Gramsci dice, cuando se hace la revolución, cuando se toma la Bastilla, en realidad ya se había ganado antes, ¿no? Entonces es una idea como que te da la vuelta a la cabeza. Cuando se hace la revolución ya se ha ganado antes. ¿Qué quiere decir Gramsci? Que ha habido 30, 40 años de topos, que son el movimiento de la Ilustración, en este caso, que están horadando el suelo del antiguo régimen, que han minado la idea básica del antiguo régimen de que cada uno es lo que es por su nacimiento, ¿no? Con sus ateneos, con sus enciclopedias, con sus salones, los topos de la Ilustración han minado lo que también era en el momento una situación sin salida, ¿no? Ya sabéis que no sé si Luis XVI o María Antonieta escribe en su diario el día de la toma de la Bastilla, escribe hoy nada, ¿no? Pues también parecería una situación sin salida, pero los topos han minado, digamos, el subterráneo. Y dice Gramsci, cuando se toma la Bastilla, en el momento épico, en el momento activista, en el momento visible, en el momento del combate, el combate ya se ha ganado antes. El combate lo han hecho los topos, trabajando en la oscuridad, ¿no? Minando la idea del antiguo régimen y proponiendo una nueva visión del mundo, según la cual todos los seres humanos somos iguales porque tenemos capacidad de pensar, ¿no? Entonces el momento visible, el momento radical, el momento de la insurrección, en realidad es segundo con respecto al proceso subterráneo, anónimo, invisible, de transformación invisible de las cosas, ¿no? El gesto radical de la toma de la Bastilla solo es efectivo porque ha habido un movimiento de topos previo que ha preparado las condiciones que hace que luego la Bastilla sea tomable, ¿no? Sea tomable. Entonces, bueno, mi pregunta, ¿cómo reapasionar la normalidad? ¿Cómo reapasionar la normalidad? ¿Cómo ser topos? ¿Cómo aprender a ser topos? Y darnos cuenta de que hay una lucha en esa normalidad, en ese horadar, en ese trabajo obstinado que va abriendo galerías, que va minando, que va creando galerías, que va creando túneles. ¿Cómo ver la normalidad no como una repetición vacía? No como la repetición vacía, no como el mundo, digamos, que se ha vuelto a congelar, sino también el mundo en el que los topos tienen que trabajar. Para ello yo creo que hay que reapasionar el trabajo cotidiano, volverlo a ver como que ahí está el desafío de la transformación, ¿no? No solo en el momento, porque por supuesto también cuando somos muchos en la calle, en el momento de enfrentamiento con las fuerzas del orden o lo que sea, sino también en el trabajo ese cotidiano de minar, ¿no? De minar. Porque otra cosa interesante de la metáfora del topo que se me ocurría, no tengo ni idea de topos, o sea que si hay alguien más versado en la materia igual me corrija, pero bueno, ¿qué hace el topo cuando cava la galería, cuando cava el túnel? Hace su casa, construye su casa, la madriguera,
y digamos lo que le permite también, digamos, que le caiga la comida, ¿no? Es decir, construyendo nuestra casa, construyendo otras formas de vida, otras relaciones sociales, otras maneras de estar en el mundo, otras sensibilidades, otras maneras de hablarnos, otras maneras de relacionarnos con el saber, con el dinero, con el trabajo, con la familia, con la ciudad. Estamos haciéndolo, digamos, ese trabajo de topo, ¿no? El topo no es solo un trabajo negativo, que esté minando o horadando. El topo construye su casa. Y al construir su casa, otra definición de la realidad, como los ilustrados trabajan con otra definición de la realidad, según la cual todos somos iguales, está destruyendo los cimientos del antiguo régimen, ¿no? Está hundido en la normalidad, yo diría, del esto de la normalidad, la acepta para transformarla. En vez de tener una relación con la normalidad de negatividad, de rechazo, de confrontación, como la subjetividad guerrera, el topo más bien acepta la normalidad para transformarla, ¿no? Quizá ahí hay un cambio, no sé, de algún tipo. Bueno, claro, el topo también tiene impases, ¿no? El trabajo del topo también tiene problemas, tiene sus impases, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo saber cuando decimos, no, es que vamos despacio porque vamos lejos, cómo saber que no es una fórmula de consuelo para nosotros mismos, ¿no? Es que no se sabe, el topo es ciego, ¿no? El topo ni parece que ni ve ni oye, solo tiene tacto, pero no sabe, no sabemos. Cuando estamos haciendo ese trabajo de horadar, ese trabajo de crear nuestra casa, es decir, de proponer otra idea de la realidad con prácticas que transforman el mundo en el aquí y ahora, no sabemos el resultado que eso va a tener, ¿no? No lo sabemos. Y ahí hay un momento de desorientación o de debilidad del topo que puede decir, bueno, vamos a la superficie, porque es en la superficie donde se construyen las cosas, en el cambio electoral, en el construir un nuevo partido, en el cambio legislativo. Hay una tentación de que el topo deje de creerse su trabajo de topo, porque no se sabe qué resultado puede tener, ¿no? Bueno, voy a ir terminando ya también. Yo creo que la idea del topo, del viejo topo, ¿cómo podemos ser viejos topos? Ser viejos topos, aspirar a una duración, no a consumirnos en el combate, sino a una duración, es otra idea de transformación social, en la cual no hay corte mayor en la historia, no hay acontecimiento mayor en la historia, no hay momento clave, excepcional, lo que decían los maoístas, cortar la historia en dos, ¿no? Hay el trabajo del topo, que es muchas veces invisible. Es una transformación sin héroes, en la que nadie destaca. Muchas veces es una transformación social sin mito, sin relato, sin gran relato que acompañe, y sin acumulación siquiera. Muchas veces se da por simple sedimentación de la multiplicidad de galerías que se van creando, ¿no? No se deja apresar en las categorías o alternativas del pensamiento moderno, el todo o nada, ¿no? Yo creo que si pensamos en todo o nada, será nada, será nada. Si pensamos en vencer o morir, será morir, ¿no? Si pensamos en victoria o derrota, será derrota, ¿no? De hecho, mi relación con el 15M ha sido la contraria de Santi. Yo lo que me he preguntado todo el rato, en mi experiencia del 15M y de continuar las relaciones que allí hicimos, es cómo tan poca gente se ha suicidado en el entorno que yo conozco. Porque yo estoy lleno de historias de lo que fueron los años 60 y 70, que después de la lucha, la gente fue incapaz de volver a la normalidad, porque se había acostumbrado a un régimen de intensidad, a unas formas de vida, que le hacían imposible reaclimatarse a la normalidad y se quitaron del medio, ¿no? Y hay millones, la droga, la locura, hay millones de historias. Hay un libro sobre la contracultura española recién aparecido de Germán Labrador, Culpables por la literatura, bellísimo, y él habla incluso de que la heroína era la cara B de la contracultura. La heroína era una manera de seguir enganchado a un cierto tipo de intensidad cuando en la política se hizo imposible, ¿no? Cuando la política se hizo imposible. Sin embargo, yo siempre me he preguntado para mí, curiosamente, tampoco es que yo tenga una estadística científica de esto, ¿no? Pero, digamos, en mi entorno de relaciones, ¿por qué nadie se ha quitado del medio? ¿Por qué nadie se ha quitado del medio, ¿no? Mi esperanza es que, de alguna manera, esté esta idea de que podemos trabajar como todos, de que no nos lo jugamos al gran momento de la plaza solo, y volver a la normalidad sea insoportable realmente y nos tengamos que quitar del medio de alguna manera, sino que vivimos el momento de la plaza
Pero en la normalidad podemos también orar, podemos también seguir construyendo galerías, túneles que algo cambian, ¿no? Creo que también es un movimiento, es una enseñanza que igual podemos extraer del movimiento de mujeres, que me parece que esta revolución que ahora está en marcha y que debe dar a los hombres, sobre todo, debe darnos que pensar y que preguntarse y que interrogarse y que cambiar, ¿no? ¿Cómo han sido los movimientos de mujeres en el siglo XX? ¿Han tomado un palacio de invierno? ¿Han tomado alguna Bastilla? ¿Han construido algún partido bolchevique? No han sido movimientos éticos, ni movimientos guerreros, ni movimientos de pura visibilidad, sino movimientos de lucha en todos los planos de la vida: la casa, la cama, la cocina, el cuerpo, la calle, el trabajo, que finalmente han desencadenado mutaciones políticas, antropológicas gigantescas, todo lo que ha cambiado en el siglo XX, la relación hombre-mujer, y con ello un montón de cosas en la sociedad están diseñadas según el esquema viril, ¿no? Esa lucha gota a gota, esa lucha, digamos, de erosión, esa lucha en todos los planos, en el que no hay un plano privilegiado, no hay un todo o nada, más que todo o nada hay un algo, ¿no? Ni todo ni nada, algo que podemos empujar, algo que podemos vivir y que quizá, entrecruzándose con otros algo, produzca una transformación de gran envergadura, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a mí me ha dado por pensar esto, que no es la lectura que hace Santi, que yo creo que es muy otra, pero a mí me ha dado por pensar esto: si el libro de Santi no es una bellísima despedida de un tipo de subjetividad política subversiva guerrera, que hay que entender, que hay que homenajear por toda la vida que hay en ella, toda la pasión que hay en ella, todas las ganas de transformar las cosas, toda la audacia, toda la capacidad de poner el cuerpo, etc. Pero de alguna manera también tenemos que repensar o descartar o complementar o ampliar con, no sé, yo propongo esta idea de los todos, ¿no? Entre el heroísmo y la adaptación, entre el heroísmo y la pura adaptación a lo que hay, encontrar una diagonal para atravesar el impasse, y quizá algo nos pueda aportar esta otra idea de ser revolucionario, de entender la revolución, que puede pasar por el trabajo, digamos, anónimo, subterráneo, invisible, y entender que la transformación muchas veces es el iceberg hundido, que no se ve, pero que está sosteniendo, digamos, el momento visible de la revuelta, ¿no? Ahí me quedo. Girls have picked them, everyone.